Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta hora. Agradecemos la inmensa bondad y misericordia que Dios tiene para con nosotros en este día nuevo que nos concede en su gracia infinita, que se renueva cada día, cada mañana, por amor de su nombre. Agradecemos ese amor sincero y honesto que Dios tiene para con su pueblo, que nos permite cada día, cada mañana, acercarnos en plena certidumbre de fe, con confianza. Martes 28 de marzo, Dios nos ha permitido una vez más ver de su gracia. Saludamos a todos los que están en esta mañana: hermana Angélica Ortiz, mi amigo Williams Jiménez, Daniela Fernanda, Magdalena Sáez, del lugar de Semillero, y así a todos los hermanos y hermanas que con el paso de las horas se conectarán con nuestro programa, ¿verdad? Y lo compartirán a aquellos que necesitan. Agradecemos la bondad de Dios. El día de ayer concluimos el capítulo 2 de Juan. Estamos haciendo este recorrido para poder indagar, ¿cierto? Y conocer más sobre nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunos que no toman la Escritura para saber y conocer a Dios. Porque a Dios se conoce a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros la noción. Y no solamente la noción, sino que lo da la visión real de quién es Dios. Si bien es cierto, no físicamente, pero sí en el concepto de cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda de usted, de mí, qué es lo que hace, qué es lo que hizo y qué es lo que hará el Señor. Todo está aquí, en el libro de Dios. No debemos buscar en otros lugares. Por algo Dios procuró que este libro quedara grabado hasta el día de hoy. Han pasado años y este libro, aunque al igual que la iglesia, se ha querido eliminar, esconder, pero este libro permanece vigente hasta el día de hoy, hasta esta hora, hasta este minuto, hasta este segundo, cumpliendo lo que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día de ayer concluimos con el último versículo, donde Juan hacía una mención que muchos habían creído en Jesús. Sí, muchos, por las señales que él hacía, habían creído en Jesús. Pero hay un comentario que Juan, hermanos, decía: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? Los que habían creído, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso muestra la omnisciencia de Jesús como Dios, uno de los atributos que Dios tiene: omnisciente, omnipresente, omnipotente. Luego relata aquí un suceso que marca un precedente
en aquellos que se acercan a Dios. Y dice, había un hombre de los fariseos, este es el capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Identifica a este hombre con su nombre, su cargo, su rango que tenía en medio de la religiosidad judía. El fariseísmo era un grupo importante en la religión judía. Ellos estaban a cargo del templo, eran poderosos. De ahí salía el sumo sacerdote, que en los tiempos de Jesús fue Anás, Caifás, su suegro y yerno. Y como ahí también vemos nepotismo. El nepotismo no es nuevo. El nepotismo es cuando empezamos a escoger en los puestos a nuestros familiares, amigos, todos acomodados. De aquí, en este tiempo que Jesús aparece en el ministerio, Caifás era el sacerdote, Anás era su suegro. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, pero este hombre que pertenecía al Sanedrín, que pertenecía al fariseísmo, un hombre principal, no era cualquiera, ojo, no era cualquiera, hermano amado. Al igual que cuando habla de Jairo, Jairo también era un principal. Jairo, recuerde la situación con Jairo. Jairo se le estaba muriendo su hija. Él vino y se postró. Su necesidad lo llevó a postrarse públicamente delante de Jesús, que era algo que el fariseísmo lo tenía prohibido. O sea, tenía prohibido confesar a Jesús como el Mesías. Imagínense, postrarse ya era una falta grave para el fariseísmo. Pero a Jairo no le importó. Su hija estaba enferma de gravedad, estaba agónica, y él vio más su necesidad que su rango. Este hombre, que también es principal, viene con una necesidad. A diferencia de Jairo, que este vino de noche, vino secretamente. Tal vez todavía no había una seguridad plena en él. Y es entendible. Es entendible. Porque los seres humanos tenemos esas cualidades. Sí. Solo muestra la debilidad que tiene el hombre. Pero él viene. Vino de noche. Vino secretamente. Y no pregunta nada. Pero en su aseveración, ciertamente hay una pregunta. En el interior hay una pregunta, en su corazón, en lo más profundo de su alma. Por eso que él asevera lo que Jesús es. Y por eso quise un poco empezar del verso anterior, donde dice que Jesús conocía todo lo que había en el corazón del hombre, o en el hombre. Entonces para Jesús no es una sorpresa que este hombre haya llegado anoche y ha venido a hablar con él, diciéndole, Rabí, sabemos que has venido a Dios. Y al aplicar la palabra sabemos no hablaba solamente de él solo, había muchos más que estaban confundidos, que las dudas le venían a su mente, porque ciertamente este hombre que era conocido como el hijo del carpintero, llamado Jesús, como el hijo de María, nacido según ellos en Nazaret, pero según la Escritura en Belén, con sus señales y prodigios,
su doctrina le hacía pensar a ellos. Y aunque muchos habían endurecido su corazón y se resistían a creer, entre ellos Anás y Caifás, que lo mencionamos al principio, pero este hombre no rehusó, pero fue de noche. Y cuando él le dice esto a Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ciertamente esta respuesta fue como media irrisoria, media ridícula, humanamente hablando, que era un hombre anciano. Y él también le hace una pregunta a Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta muy lógica humanamente. O dos preguntas muy lógicas. Pero escuche la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más que darle claridad a este asunto, con la inquietud que Nicodemo traía, yo creo que la segunda respuesta de Jesús agudizó más la duda que había en el corazón de este hombre. Porque ahora le dice que el que no nace de agua y de espíritu. Y luego agrega y dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, a la vista humana y de este hombre que era sumo sacerdote, que era un hombre letreado, que era un hombre conocedor de la Escritura, Jesús le plantea una respuesta que para él se le hace más complicada. No era una respuesta fácil. Y si usted se empieza a pensar, estoy hablando humanamente, ¿cómo podríamos nosotros nacer de nuevo? Es imposible. Estoy hablando humanamente. Es imposible nacer de nuevo humanamente hablando. Con nuestra sabiduría, con nuestra lógica humana, no alcanzamos a entender la dimensión de esta respuesta que Jesús le da y como decía, agudizando más la crisis mental que produce el Nicodemo. Le dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Imagínense esta religión judía, que ha prevalecido por años, con un pensamiento de una resurrección, ¿sí? De morir y resucitar. Porque ellos creían sí en la resurrección de los muertos. Ellos sabían que había una resurrección. Entonces, para poder ver el reino y para poder entrar en el reino, ahora Jesús le plantea y le dice que tienen que nacer de nuevo, que tienen que nacer de agua y de espíritu. Por eso que Nicodemo le plantea la pregunta esta, ¿cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo? Puede meterse en el vientre de su madre y nacer. Lo que es nacido de la carne es, le responde Jesús, y lo que es nacido del espíritu es. Dos nacimientos. Aunque el hombre naciera en la carne, escuche bien, aunque el hombre pudiera meterse nuevamente en el vientre de la madre y volver a nacer, volvería a ser pecador y no entraría en el reino. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dijo que había que nacer de agua y de espíritu, no de carne. Y por eso dice, lo que es carne es. Pero lo que es espíritu es. Luego le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
O sea, no te asombras, no te sorprendas. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero el viento sí lo sabe. Nosotros no sabemos. Pero el nacido de nuevo sí. Ahora Nicodemo le plantea otra pregunta. Un hombre que estaba lleno de dudas y que ahora está desarrollando una nueva inquietud, porque si bien es cierto, ellos las dudas que tenían ella y divagaban entre esto, entre que este era el hijo de María, el hijo de José el carpintero. ¿De dónde podía este hacer tantas cosas? Pero ahora dice Nicodemo, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Este nuevo nacimiento de agua y de espíritu, ¿cómo se puede generar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sabe? Yo veo la pregunta de Nicodemo mucha sinceridad por la respuesta que Cristo da. No como otras preguntas, por ejemplo, de que el varón que llegó delante de Jesús, el hombre rico, ¿cierto? Le dijo, maestro, ¿qué quiere hacer para heredar la vida eterna? Pensando que ya él estaba al otro lado. Esa pregunta de aquella mujer que tuvo 7 hombres, de cuál sería el marido de ella en la resurrección. Y así muchas preguntas que no eran unas preguntas que de una necesidad de saber, de poder entender a Cristo. Si no había malicia, pero aquí en las preguntas de Nicodemo no veo malicia. Al contrario, veo a un hombre confundido, un hombre que su corazón es sincero. Por eso decía que aunque se acercó de noche a Jesús, sus inquietudes eran válidas. Pero mire lo que Jesús le responde. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe? Con esta respuesta a pregunta que le hizo Jesús, desestabilizó todo el concepto que ellos tenían de Dios. Porque si vamos a la historia de Israel, si bien es cierto, Dios estaba en los labios de Israel, pero no en el corazón. Porque habían cambiado la palabra de Dios por los pensamientos de los hombres. Y esta pregunta-respuesta que Jesús le hace a Nicodemo desestabilizó el concepto que ellos tenían de Dios, que está expresado en este hombre, que es un principal, que es un maestro. Jesús le dice, la versión antigua dice, eres tú el maestro de Israel. El maestro es un enseñador. El maestro es el que tiene que saber claramente lo que está enseñando, lo que le está practicando al pueblo, lo que le está dando a la iglesia. Por eso que siempre he dicho que no es fácil que un hombre suba a un púlpito y predique. Hoy día nosotros hemos transformado esto como un show. ¿Sí? Donde que sentemos que rico, que nos habló el Señor. Pero ¿de qué nos habló el Señor? En nuestra vida no experimenta cambios. La palabra del Señor es como un canto de amor, como una expresión lírica. Pero fíjese en esta conversación, Jesús es puntual
Y a veces podríamos expresar que Jesús fue duro con este hombre. Pero Jesús le habló con verdad. Porque el maestro verdadero siempre va a hablar con la verdad. Porque él es llamado a hablar la verdad. No con lisonja. Porque el espíritu que debe haber en el maestro debe primar la misericordia, la verdad, la justicia. Por eso es que Pablo, cuando habla de la profecía, dice que la profecía cumple 3 funciones: exhortar, consolar y edificar. Este hombre vino, Jesús le está respondiendo como tal. Jesús le está respondiendo a la inquietud que él trae en el corazón. No lo está llevando por otro lado. No, lo está llevando y lo está poniendo frente al camino. Con muchas dudas. Jesús se la está disipando. Y le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Sí. Juan, Jesús, habían testificado del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Habían testificado que el hombre debe arrepentirse, que el hombre debe dejar su mal camino, que debe haber una conversión. Pero dice, y no recibí nuestro testimonio. Y aquí le está hablando en la plana del fariseísmo, a ellos. Porque él es principal. Luego dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Escuché, este es como un juego de palabras, pero Jesús le plantea una gran verdad. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando, hermanos, en tiempo pasado y presente. Y aquí tal vez causó más confusión en este hombre, porque le dijo que nadie había subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, no podíamos plantear, ¿y cómo está en el cielo si está hablando con Nicodemo? Eso es lo que las religiones no pueden entender. La humanidad y la divinidad de Jesús. Entonces les es más fácil a ellos. Porque humanamente podemos acomodar doctrina y decir, bueno, si hay dos, el Padre y el Hijo, y negar la manifestación divina de Dios como hombre. Como algunos han llegado a decir que es un ángel que vino a salvar la tierra. Y algunos lo mencionan con el nombre, el ángel Miguel. Concluye el 14 y el 15 diciéndole el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Nicodemo era un principal y era un maestro, aquí Jesús empieza a tratar con un acontecimiento.
que él conocía históricamente. Y esto está en Números, donde el pueblo de Israel se rebela. Dios envía serpientes ardientes que empiezan a morder, empiezan a influenciar con el veneno, empieza a hacer una gran mortandad en Israel. Moisés va y clama a Dios. Dios le responde diciendo: hazte una serpiente de bronce, póngala en un asta, en lo más alto, y aquellos que son mordidos por la serpiente deberían mirar. Cuando era mordido, el remedio era el antídoto a ese veneno, era mirar la serpiente. O sea, tenían que levantar la cabeza y mirar la serpiente que estaba más alta. Y por eso dice: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese Hijo de Hombre que subió al cielo y que está en el cielo, que hablaba con él, iba a ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entendía Nicodemo lo que Jesús le estaba explicando con respecto al nuevo nacimiento. Había que quitar el pecado primeramente para que el hombre pudiera nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Recuerde que el hombre estaba lejos de Dios. Pablo dice que estábamos confinados en nuestros pecados, en nuestro delito. Por tanto, era imposible que pudiésemos acercarnos a Dios. Había que hacer un sacrificio, había que levantar al Hijo del Hombre. Así como en ese tiempo, el hombre que miraba a la serpiente, después de haber sido picado o mordido por la serpiente, al mirar la serpiente de bronce que estaba en asta, no moría. Gloria al Señor. Gloria al Señor por esto. Hasta aquí vamos a quedar. Mañana continuamos con los versos siguientes, del 16 en adelante. Usted ya está entendiendo. Había una enfermedad de muerte sobre aquellos que eran mordidos a la serpiente. Su vida pronto se terminaría. Pero al mirar la serpiente de bronce, que tipifica la humanidad, el bronce tipifica la humanidad. Y es porque nosotros necesitábamos un hombre que nos redimiera, uno semejante a nosotros, como dice el libro de Hebreo, que nos redimiera de nuestros pecados. Y eso dice Gálatas: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, sujeto a la ley, súbdito. Un hombre que cumplió con todo. Un hombre que satisfizo la justicia de Dios. Y ese es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Sí. Ese hombre satisfizo la justicia divina. Y es el único hombre que está en el cielo. Amén. Nosotros en nuestra ignorancia religiosa decimos, cuando se muere un hermano, decimos se va al cielo. No, todavía no. Porque la resurrección no se ha efectuado. Amén. Él está en la presencia del Señor. Al decir presencia del Señor, es que ya está ajeno a las cosas terrenales. Pero duerme para un día ser despertado. Ahí duerme en el polvo de la tierra para un día ser despertado. Esa es la promesa. Hoy, el único hombre que está en el cielo es Cristo. Es Cristo. Los demás, los justos, los que fueron perfeccionados por el Señor, no por sí mismos, escuche bien, no por sí mismos, los que realmente nacieron de nuevo, de agua y de espíritu, hoy esperan en el polvo de la tierra
así como nosotros esperamos todavía en nuestras vidas. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Y será esta mañana. Comparta el video, comparta con su amigo, con su vecino, con su hermano, para edificación de la iglesia. Como siempre digo, yo no quiero ser conocido. Que el Señor Jesucristo sea el conocido, para poder alcanzar a muchas almas que necesitan salvación. Sí, porque hay muchos que nos ven, que nos oyen, que necesitan ser salvos. Es prioridad para ellos, aunque ellos no lo saben muchas veces o no lo entienden, porque tienen un concepto erróneo de esta vida, diciendo de esta vida no hay otra, pero sí hay otra, y una vida nueva en Jesús. Paz de Cristo para usted y para toda su casa. Muchas bendiciones. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.